Es politólogo, escritor y un referente histórico del peronismo nacional. Estuvo en el origen del proyecto político que inauguró Néstor Kirchner, siendo interventor del Confer durante toda la gestión del expresidente. Sin embargo, no tuvo buena relación con aquel gobierno, al que culpó de fracturar a la sociedad y de tener una impronta estalinista. Dijo que la ley de medios nació solo por el odio a Clarín y definió a los funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner como mala gente. Cree que actualmente la sociedad está recuperando la plenitud democrática y que con la asunción del presidente Mauricio Macri, el peronismo puede ser salvado. Visita Animales Sueltos, Julio Bárbaro. ¿No se reconocía a Julio diciendo todo eso que dijo y todo eso que hizo? A uno le pasa, ¿no? Que escribe una nota y después la lee y como que se olvidó un poco. Pero sí me reconozco, ¿no? Sí, eso, reconocerme reconozco. Sí. Voy a ser bien discreto, no le voy a preguntar la edad. 73 años. Parece menos. 73. ¿Lo votó a Macri? Voté a Macri, sí, además por escrito, dije... Porque estaba dudando, iba por la calle y una señora me gritó, ¿cuánto te paga, Macri? ¿Cuánto le paga? Entonces fui y dije, voto a Macri, ¿no? Porque no tiene que haber duda. Porque es triste esto, si me dicen cuánto te paga es que le pagan del otro lado, es que nos estamos degradando. Yo la verdad que soy peronista y tuve conflictos con la violencia siempre, aunque fueron mis compañeros, mis amigos. Entonces, en el momento, yo le hice juicio político a López Rega, digo, tengo historia, no me la pueden correr, no me la pueden contar. Me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew, digo, vengo de ahí. Pero la violencia en democracia es lo que... La muerte de Rucci para mí fue el punto de inflexión de mi relación con mis amigos de esa época. Yo creo que el kirchnerismo tuvo una inteligencia que fue dogmatizar las categorías. Entonces, yo soy peronista, no puedo votar nunca a Macri. El kirchnerismo es la izquierda, Macri es la derecha. Digo, desde ese lugar, alguien le habrá dicho, ¿cómo si sos peronista podés votar a la derecha de Macri? En el Mayo en París había una frase maravillosa que decía, desabroches el cerebro tan a menudo como la bragueta. Digo, yo tengo la mente abierta. No hay ningún dogma. Además, el kirchnerismo toma de los 70 la confrontación y el Perón que viene a la unidad. Yo que reivindico el abrazo de Perón con Malvin y ellos que reivindican la confrontación. Cada vez que nombran a Perón, nombran a López Rega. Además, yo conocí a Néstor y a Cristina mucho tiempo. Nunca se hicieron cargo de los derechos humanos cuando era difícil, en la mala. Digo, cuando los asumieron, era pegarle a Cassius Clay en el geriátrico. Ya había terminado la etapa. Bajar el cuadro de Videla. Todo eso fue dura con Alfonsín. Y tenemos que reconocerle al radicalismo eso. Además, hay que hacer autocrítica. Yo creo que ese sectarismo que impone Néstor Kirchner, que fue mi amigo... Esto iba a decirle, porque usted fue, yo me acuerdo, en la primera presidencia yendo a Rosario, al canal donde yo trabajaba, sí. y digamos, había un trato muy cordial entre Néstor y usted. Fuimos muy amigos. Néstor tenía una cosa compleja, no tenía pares. Quiero decir, para él un par era un rato. Después él ordenaba. Había que someterse. Por eso yo aplaudo tanto lo de Rosati. Rosati fue un hombre que le dijo no y se fue. Cosa que se usa poco en la Argentina. No parece que el cargo es a cambio de la dignidad. Entonces se va achicando el talento. Luis, yo me acuerdo Pugliese, el presidente de la Cámara. Juan Carlos Pugliese. ¡Qué maestro! Digo, ese personaje... Entonces, si la política recupera el talento y el prestigio, ¿no? Le vamos... Pinedo, Federico, para mí es un cuadrazo político. Pero a ver, defíname un poco. Usted decía, Néstor no tenía pares. Era que no aceptaba pares. Pero que era un caudillo, era un... No, era... Yo a veces cito el diálogo entre Malraux y De Gaulle en la hoguera del Cine, es una cosa maravillosa. Digo, cuando yo iba a Néstor le decía, el cardenal Bergoglio quiere hablar con vos. Me dijo una vez no, volvía yo al cardenal, 3 veces me dijo no. Y hasta que a la tercera vez le dije al cardenal, no, si él no quería pares, no quería hablar con alguien al que no pudiera dominar, para ser clarito. ¿Y qué le había hecho Bergoglio? Nada. Ya venía de historia contra la Iglesia, ya, decir, él no quería. Después intentaron
en una jugada que todos conocemos, que nunca se habla, que ir a la iglesia a Roma, hacer un negocito y que le saquen a Bergoglio y le pongan un amigo de ellos. La idea de Néstor era quedarse con la justicia, con los medios y con la iglesia. La idea era el poder. La ley de medios está hecha, pensada, configurada para la corporación del poder. Lo demás, cuando la señora presidenta dice el otro día, es muy difícil gobernar contra las corporaciones mediáticas. A ver, compraron Canal 9, compraron C5N, compraron Radio 10, volvieron bobo a Canal 11. Digo, cuando uno ve, hicieron CN23, hicieron 360, entonces eso era una corporación. Los que quedaban estaban al borde. Si avanzan un poco más nos quedamos sin medio. Pero ahora digo, yo pienso que usted estuvo 2003, ¿hasta cuándo estuvo? Néstor asume el 2003. Todo Néstor. Cuando Todo yo Néstor, Cristina me fui. 2007. Sí. Y digo, le costó mucho, 4 años, darse cuenta que Néstor iba por todo. Que Néstor es otra cosa. Yo le dije, siempre le decía, hagamos una ley entre todos. Luis, la ley en serio es la que hagamos de consenso, votando todos. La ley esta, me acuerdo que me invitaron al Senado a hablar, y yo le pregunté a los senadores amigos, si la van a modificar no se puede. La vergüenza que implica para un diputado o un senador que le manden una ley y la tenga que votar, sí, ¿usted para qué la discute? ¿Cuál es el lugar que quedó para un senador y un diputado al kirchnerismo? No, levanta mano. Ahora, ¿eso es la degradación del personaje o no? Ahora, me quedo pensando en esto de los medios y demás. Hoy lo leo a usted en Clarín, hablando de 678, y habla de instrumentos estalinistas. Sí, claro. Porque la idea de desde el canal del Estado reírse de mí porque soy disidente, eso no es del peronismo. Perón volvió y dijo, con todos los medios a mi favor me derrocaron, con todos los medios en contra fui electo. Digo, para mí los medios tienen que ser libres. Néstor los quería todo para él. Yo esto lo he charlado y lo he discutido. ¿Con él? Sí, con él mucho. Si yo me voy, además, le dije, no le voy a dar nunca una radio a un intendente. Porque para mí los medios tienen que ser privados. Y el poder político tiene que chequearse con los medios, confrontar con los medios, no comprarlo y hacer lo propio. Pero vuelvo a esto de 678, digamos que yo también he sido víctima de cargada. Y si no, no existiríamos, no sería muy importante, ¿no? Pero digo, usar la palabra stalinista, pensando en las muertes de Stalin, ¿no es una metáfora un poco exagerada? No, es una concepción del stalinismo. Además, ¿quiénes están? No están viejos peronistas. Está Sabatella, estaba Diana Conti, estaba Heller, todo tipo que vienen de ahí. ¿De qué formación vienen? Granchianos no eran, ¿eh? Digo, cuando yo era joven, ellos eran del PC y yo era del peronismo. Y ojo, cuando nosotros los peronistas éramos ni yanquis ni marxistas, la Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba avanzaban, el marxismo avanzaba en el mundo. Y después, bueno, esta fractura que yo, un viejo conocido como Atilio Borón en un avión el año pasado dijo, acá viaja gente. ¿Qué no corren? ¿Por qué no persiguen? Porque la idea es que ellos son el bien y los que pensamos distintos somos el mal. Eso es stalinismo, eso no es peronismo. Ahora, ¿eso lo creen o lo dicen para fortalecer? No lo creen, absolutamente. Yo lo creen. acabo de escucharlo a Atilio Borón, que usted lo menciona, en 678, hablando de Rosenkrantz, el propuesto para la Corte, y dijo, esta era una facultad privada, y todos los que van a la facultad privada defienden a los ricos. Es buenísimo, es una cosa maravillosa. Pobre, él defiende a Castro, aún con todos los años de dictadura, y él cree que eso que queda, y él lo defiende. Y ya el castrismo, ya hasta ni los castristas creen en Castro, queda Atilio Borón y dos más. Dijo, es una concepción del poder. ¿Dónde el socialismo es a cambio de la libertad? Y esa concepción no es la peronista. Entonces, me parece que y tampoco era la kirchnerista, ni Néstor ni Cristina se tomaron el trabajo nunca de leer a Perón, ni les importaba. Fueron una concepción del poder como ejercicio desde el Estado. Entonces, estaba el obsecuente, que eran medios que... Claro, ¿qué lograron? Gastaron fortuna para convertir a Radio Mitre en dueña de más de la mitad de la audiencia. Porque si usted compra 50 micrófonos, los 3 que quedan libres, se convierten. La gente se aburre de los obsecuentes, ¿o no? Obviamente. Aparte, el obsecuente, yo siempre lo digo, el obsecuente es el primer traidor.
porque es obsecuente del próximo poder que huele rápidamente. Estaban con Menem, vinieron con Kirchner y mañana, ahora van a estar con Macri. Hay unos cuantos que ya están con Macri. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos que han cambiado rápidamente de poder. Pero, no sé, es una utopía, por eso yo nunca me voy a dedicar a la política. Y si Macri deja 6, 7, 8 para decir, bueno, sigan, obviamente bajo las mismas condiciones que cualquiera de nosotros. Pues digo, que a mí se me termina el contrato no es censura, se me termina el contrato, por la duda. Digo, a mí mañana se me termina el contrato a fin de año y yo no voy a denunciar censura, voy a denunciar que tengo que buscar otro trabajo. Pero digo, ¿y si lo deja? Yo no tengo el problema, me parece que el tema de fondo es que usen el Estado para atacar a los que pensamos distinto. La ley de medios, yo podría decir que es imperialista, porque le da a DirecTV una cantidad de prebenda que no se lo da a los cables argentinos. Eso es maravilloso. Laburan para imperialismo. ¿Por qué se enojan? Porque los medios argentinos opinan. Y si no opinan, pasa lo que pasa con Canal 11. Como es de Telefónica y no habla, ahí va. Entonces, la idea es eliminar al que opina distinto. ¿Qué es corporación? El que opina distinto, que no es una maravilla. Yo no me imagino en Brasil la gente peleando contra O Globo. Digo, pero si tuve diferencia con Clarín. Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿está bien que Clarín tenga la cantidad, 264 licencias? Y está bien que tenga una sola DirecTV, es lo mismo. Nada más que la DirecTV es mucho mayor que la de Clarín. ¿Cómo le van a contar la licencia a uno y no al otro? No, sí, es cierto. Hay que contársela a todos por igual. ¿Está bien que Telefónica tenga una sola licencia para todo el país? Entonces hagamos toda la licencia, una para todo el país. Digo, es grotesco. Es una ley hecha por pibes que confunden micrófono con audiencia, Luis. Y eso es gravísimo. Son universidades y está hecha para imponer desde el Estado. Ahora cambió el Estado. Diga más que no le importa. Pero entonces tendríamos un coso igual, un tema igual, desde el macrismo. Nunca seríamos una sociedad civilizada. Porque cada uno que agarra el Estado lo usa para arruinarle la vida al otro y reírse del otro. Entonces, yo la verdad que el resentimiento nunca fue peronista, Luis. El resentimiento nunca fue de nuestra historia. Y hay mucho resentimiento. Es solo resentimiento. Y se toma, digo, porque una cosa es que no haya teoría de los dos demonios y otra cosa es que la violencia de los 70 no se haga con autocrítica. Acá nos tenemos que autocriticar todos. Peronistas, los radicales, los violentos, los pacíficos. Digo, todos tenemos que ser capaces de hacer una autocrítica para entre todos hacer un país. Yo no lo comparto este argumento, pero lo uso para ver que reflexionemos. El resentimiento es de los otros, porque veo que están nosotros y los otros. El resentimiento es de los otros al punto que a la presidenta le dijeron la yegua y tantísimas otras cosas. La derecha no soportó que Cristina viniese a, verbo bien kirchnerista, a empoderar a los que menos tenían y por eso lo combaten. Yo soy clarito en esto. Si hubieran sido de izquierda estaría con ellos. Ahora, que la mezcla de Cristóbal López y Lázaro Báez, de las tragamonedas, digo, cuando yo llego a Rosario y usted va, veo ese monstruo enorme del juego, rodeado de villas, y esa es una metáfora del kirchnerismo, Luis. Entonces, que a mí me digan que esa construcción de un poder económico infinito, defendida por Página 2 y Carta Abierta, se convierte en socialista, el problema de los argentinos es el tamaño del Estado desmesurado y la concentración de lo privado. ¿Pelearon contra la concentración de lo privado? Nunca. La usaron para ello. 678 es un satélite o una expresión del modo de pensar del kirchnerismo. No, es una expresión del modo de pensar. Es una idea de que coronamos nosotros y expulsamos a los demás. Nosotros somos el bien y la verdad y ustedes son el mal y los enemigos, a los que hay que perseguir. Salir del adversario para entrar en el enemigo es destruir la sociedad, Luis. Y de eso tendríamos que haber salido hace 30 años. De eso quiso salir Perón a abrazarse con Balbín, con Frondizi, con, digamos, toda esa estructura de la democracia cristiana, los conservadores. Ese país nos tiene que permitir hacer un país entre todos. Ahora, cada uno ocupa un sector distinto. Ahora, ¿qué pasa ahí? Digo, yo hay gente que respeto mucho de ahí. Digamos que a mí me resulta interesante escucharla. Digo, pienso en Dante Palma, que es un chico muy joven y muy inteligente. Pienso en Sandra Russo, que durante mucho tiempo yo leía sus contratapas en Página 12 y me parecían memorables. Digamos, ¿qué pasó para dejar...? Hay gente que... Yo lo veo a Eduardo Anguita, porque un pensador... Bueno, él, digo, esa es la gente libre de pensamiento, como es Ernesto Telemann. Yo los libres piensan distinto, pero son adversarios. El problema es cuando entraron en la secta.
cuando creen que la verdad es de ellos y que los que no participamos de esa verdad transitamos el error. Eso es, Luis, lo que estamos discutiendo. Esta fractura en la cual, digamos, Orlando Barone o Jorge Dorio eran mis amigos y venían a mi casa y de golpe no nos saludamos más. ¿No se saluda más? No, pero además con varios más. Con algunos que en la mala nos ayudamos, pero en la difícil, y después en esta, digo, lo que logró el kirchnerismo fue una fractura que no logró la dictadura. ¿Qué le pasa con Víctor Hugo? Nada, no me preocupa, nunca, no lo escucho, no es mi tema. Digo, 678 me parece que es una cosa que fue armada. Tenemos que rehacer el relato, y hay que hacer un relato en serio, o construir un relato para nuestros hijos, que esté basado en el encuentro de los argentinos. La presidenta enfrentaba a Cristóbal Colón y el Pato Donald. Era muy amplia la guerra, ¿o no? Demasiados enemigos. Y nosotros tenemos que plantear una sociedad, no donde se niegue. Yo estoy contra, digo siempre, mientras la ganancia no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Eso sí lo discutimos. Pero eso no se discute con la tragamoneda, ¿eh? No, aparte digo, cuando uno instala que ser intolerante es un valor, es complicado, digo, porque uno puede ser intransigente con 3 o 4 cosas. Digo, sistema democrático, la defensa de los derechos humanos, la igualdad ante la ley. Con eso, intransigencia, estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando la intolerancia es, yo ni siquiera me tengo que sentar a escuchar al que está enfrente mío. Y yo encuentro que ahí hay un modo, hay la expresión de 678. Es ser intolerante con el tipo que piensa distinto. Pero además esa intolerancia estuvo basada en la idea de que llegué al poder y ahora te elimino a vos. Perdieron la elección. Y entonces tendría que agarrar y decir, señores, este espacio es del Estado. El drama de esto es que la ley que se hace con una mayoría casual, y por eso yo le decía a Néstor, déjame que hagamos una ley con todo el Parlamento. Fui 2 veces a Senado y a diputado. Para hacer una ley entre todos. Vino un proyecto cerrado que no se podía discutir, Luis. Me acuerdo. Y eso es el comienzo de la degradación de la democracia. Hay un lugar de arriba de donde baja una orden y hay diputados, hay un poder que se disuelve. Eso era Néstor. Eso era Néstor. Y Cristina peor. Cristina peor. El disidente no existía. Por eso, ¿qué hacen? Cultivan el obsecuente. Y el obsecuente es el tipo que tiene un montón de consignas porque le tiene miedo a la duda, Luis. La consigna es el lugar donde yo no dudo. Entonces, uno me plantea una idea y yo digo 10 frases. Hicimos esto. Eso nunca fue el peronismo. El peronismo era un mundo de rebeldes. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y el kirchnerismo es un mundo de obedientes. Es otra cosa. Pero es muy interesante esto que usted plantea. La duda es complicada, porque es interpeladora, o sea, porque me obliga a pensar. Yo repito siempre la frase de Camus. Debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón. Sería el mío. Digo, me parece que eso... La duda es lo que hace que mi convicción esté abierta a la idea del otro. Mi dogma es lo que impide que el otro pueda aportarme. Y en el dogma, digo, me encierro y me convierto en secta. Y ellos son un pedacito que se va a ir achicando sin pena ni gloria. El peronismo se saca el kirchnerismo de encima o muere como peronismo. ¿El kirchnerismo fue? El kirchnerismo fue, más bien fue. Ahora el peronismo va a tener con Ortubey y Randazzo por un lado, Massa y de la Sota por el otro, más los sindicalistas, ganas y voluntad de seguir vivo. Pero lo que es el cristianismo ya está. Lo que nace con el poder se va con el poder que lo generó. Esto es muy clarito. ¿Qué le reconoce de bueno a Cristina? No, la politización. La politización se la reconozco. Yo era su amigo. Digo, y el poder no corrompe, delata. Ella siempre fue dura, pero dejó de saludar, no conversan con nadie, todo es obediencia. Creo que ahora van a sufrir. Del poder uno se baja o se cae y se lastima. Y pareciera que en la Argentina no saben bajarse. Esto que hace Pepe Mujica y que antes hizo Tabaré, que antes hizo Sanguinetti, esto que se da en los países hermanos, donde un político se retira con prestigio y talento y camina entre sus habitantes y es un ser
Acá no se da. Bachelet en el subte acá, Lagos, lo mismo, ¿no? El cardenal Bergoglio en el subte acá. ¿Cuál fue la última charla que tuvo con Cristina? No, con Cristina al año y pico de subir ya estaba, se acababa, seguí con Néstor hasta el final, y con Néstor, digamos, en un momento la cosa se tensó, que es cuando él cambia y deja de ser. Él me había gritado 2 veces a mí porque yo estaba en contra de Clarín. Hay una solicitada de Clarín contra mí que Néstor me quiso echar. Digo, yo tenía mis opiniones, pero una cosa es que yo discuta con mis adversarios y otra cosa es que conciba que dentro de la sociedad hay enemigos. Me parece que ese es el tema de fondo, Luis. Tenemos que volver. Yo no soy del PRO, pero defiendo este hecho de dialogar todos los argentinos y estar construyendo. Y si nos equivocamos, digo, me equivoqué. No hay poder, lo de la Corte fue un error. Fue un error, pero si la medida que retrocede, no debe haber poder más grande que el de alguien que dice me equivoqué y empieza de nuevo. Ese es el sumum del poder. ¿Por qué no garpan? ¿Por qué no pagan la política argentina el error? A ver, yo creo que la decisión de Macri de abrir ahora la audiencia pública de la Corte es un reconocimiento implícito de que se equivocó, de que el decreto de comisión era un atropello innecesario. Por más que me vengan que la Constitución... No es verdad. Pero digo, no dijo, la verdad, reconocí. ¿Por qué no pagan la política si me equivoqué? No estuvo pagando hasta ahora, Luis. Porque la idea del poder es la idea de imponer. Imponer no es poder. El poder real lo tiene aquel que no necesita dar el martillazo para que le crean. Digo, el Papa, que es el poder más grande de hoy de la humanidad, no tiene ningún poder de imposición. ¿Y cuál es su verdadero prestigio? El que tiene sobre los ateos, los judíos, los maometanos. Es decir, el prestigio es aquello que está más allá de mi mundillo. Es aquello que yo construí afuera de eso. Entonces me parece que en ese sentido se termina una etapa del dogmatismo. Y ese dogmatismo, Luis, fue por debilidad de concepción. Si hubiera ideas en serio, no habría dogma. Pero aparte yo digo, ahora en un ratito va a venir Alberto Fernández también. Yo me acuerdo del 2003, cuando llega Néstor y se acerca a la gente y cambia la Corte, claro, y hace una sola conferencia de cadena nacional para esto, una cadena para esto. En 4 años una cadena. Y para decir, su primera actitud, se sube un avión y se va a la Mesopotamia a solucionar un paro docente. La verdad que entusiasmó. Yo no lo voté en la primera vuelta a Néstor y estaba decidido votarlo en la segunda porque no quería Menem. Pero digo, ¿qué pasó de eso que era un cambio a la secta? Muy simple. Menem y Kirchner son 2 gobernadores de provincias marginales que en su lugar fueron feudales, que llegan al gobierno nacional y se ponen amplios. Y a los 4 años dicen puedo volver al feudalismo. Y los 2 volvieron a los defectos que tenían en sus provincias. Me hizo ruido provincias marginales. No me gustó. Y no son de provincias centrales. La política la habíamos dejado para los bordes. No era Santa Fe, Córdoba, Capital, Buenos Aires. No, eran de afuera y de lejos. Porque ni siquiera nos habíamos ocupado en analizar qué habían hecho en sus vidas. Y después nos sorprendíamos. Y eso fue Menem porque la idea de los argentinos es que la política estaba al margen de nuestros intereses. En el centro estaba el fútbol. Recién ahora los programas políticos tienen todo rating porque la sociedad se ha politizado. Eso es un pro, con perdón de la palabra, es un pro de Cristina. Es un logro de Cristina. Nos asustamos. El miedo al fin de la democracia, el espejo de Venezuela y Maduro, ese espejo, bueno, caímos los 2 juntos. Ese populismo, esa idea de que todo lo desorbitado era progresista y revolucionario, ese grotesco, eso se acabó por suerte. Vino la racionalidad. Ahora hace una semana, Luis, una plaza del fanatismo y una plaza de la razón. Muy cortita, en la historia, cuando le explica a sus nietos y tenga que decir, ¿prefiero a Néstor o prefiero a Cristina? ¿Qué les dice? No, Néstor. Néstor fue un constructor, Cristina fue una heredera. Con todas las broncas que tuve con él, Néstor fue un constructor. Cristina heredó una construcción, pero es otra cosa. Gracias por venir. Gracias. Un gusto verlo. Seguimos hablando de política.